Saludo cordialmente a los honorables magistrados, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Estado venezolano. Em, Paso brevemente a exponer un poco los datos que maneja en estos momentos el Observatorio Venezolano de Prisiones. Em, en los 9 establecimientos penitenciarios que son objetos de beneficiarios de las medidas, ¿no?, que dictó esta honorable Corte, hay alrededor de 19.035 personas, según los datos que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones. Y luego vamos a ver cómo esa distribución preponderantemente atiende a personas que están procesadas, con lo cual se evidencia un problema que hemos delatado, que el Observatorio ha delatado a lo largo de estos años, que es el retardo procesal. En relación a la violencia, desde que se dictaron las medidas hasta la actualidad, se pueden ver los datos que se han provisto a esta honorable Corte y que no han sido rebatidos por el Estado. Más de 1.036 personas han muerto y más de 1.930 personas han resultado heridos en estos centros penitenciarios. Estas son cifras que además han aumentado en los últimos meses y que el Observatorio Nacional de Prisiones espera poder actualizarles, de las cuales además no se dispone una información oficial por el Estado en la que se identifique claramente cuál es la identidad de estas personas, cuál es el proceso que se inició en contra de los responsables de estas personas, única forma de que esta situación cese por completo en los centros penitenciarios. Efectivamente, cuando vemos las cifras, el observatorio lo ha reconocido, en algunos casos esa cifra se ha reducido, sin embargo, es una situación que no ha cesado y es lo que consta en la información que se ha provisto. Respecto al tema del retardo procesal, en los centros bajo medidas, de ese universo de más de 19.000 privados de libertad, 15.403 serían procesados, es decir, más del 81% de los privados de libertad que se encuentran en los 9 centros de reclusión que son objeto de las medidas provisionales de esta honorable Corte, se encuentran aún sin condena. Respecto del hacinamiento, según los datos del Observatorio Nacional de Prisiones, hay un total global de hacinamiento en los 9 recintos penitenciarios que son objeto de medidas de 202,14%. Una cifra, según los estándares, grave. Si se ve las cifras que maneja el Observatorio Nacional de Prisiones, nuevamente es una cifra que el Observatorio Nacional de Prisiones ha tenido que recolectar por distintas vías, tal como se describe en un informe que por escrito consignaremos ante esta Corte. Es una información que no está detallada por el Estado, que no ha sido publicada para poder determinar efectivamente cuáles son las personas que en cada centro de reclusión se encuentran. Sin embargo, según las cifras que maneja el Observatorio Nacional de Prisiones y que se han remitido a esta Corte y que ahora se actualizan, en el Centro Penitenciario Región Capital Yare 1 habría un 48% de hacinamiento. En el régimen penitenciario Yare 2, 220,62% de hacinamiento. En la cárcel de Uribana, un 133,41% de hacinamiento. En la cárcel de Tocorón, una cárcel que está con una capacidad instalada para 750 privados de libertad, que alberga alrededor de 7.282 personas privadas de libertad, con un hacinamiento del 870% aproximadamente. En el internado judicial Rodeo 2, una capacidad instalada para 500 personas privados de libertad, hay 1.089, con un hacinamiento del 117,80%. En la Pica, capacidad instalada para 550 privados de libertad, habrían 2.257, un exceso de 310,36%. Y así ustedes detallarán las cifras que se relatan allí. Son cifras que realmente demuestran una situación muy grave, que sin duda, como bien saben, el hacinamiento trae como consecuencia problemas sanitarios, problemas de lucha por los espacios que generan violencia, y al final del día, la alteración de los espacios naturales destinados a un centro penitenciario para que los departamentos que están destinados a funcionar allí funcionen con normalidad. Respecto del tema de la salud, se especifica mejor en el informe que se consigna por escrito, siguen presentándose situaciones de salud delicadas,
como enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, respiratorias y padecimientos virales infecciosos que no son tratados adecuadamente, a decir de las denuncias que el Observatorio Nacional de Prisiones viene recogiendo en cada uno de estos nuevos centros penitenciarios. Respecto de los registros para que las personas ingresen a los centros penitenciarios, siguen siendo invasivos. Las denuncias de las personas que son requisadas corporalmente con procedimientos que esta Corte ya ha delatado como violatorios de la dignidad humana, siguen ocurriendo. El Estado ha relatado que se han dispuesto de mecanismos tecnológicos, sin embargo, esa no es la situación que, a la luz de las denuncias que se reciben al Observatorio Nacional de Prisiones, de los familiares que realizan las visitas a esos centros penitenciarios, es la situación que está ocurriendo. El video lo pongo. Sí. Proyectar un video del llamado nuevo régimen penitenciario y el orden cerrado que el Estado ha descrito, que es el modelo que está implementándose en distintas cárceles. De las 9 cárceles, 6 de ellas cuentan con este modelo ya aplicado, y el Observatorio Nacional de Prisiones preparó este video para que, va a exhibir un video que ya está, que es público en Venezuela, para que denoten un poco de qué se trata ese orden cerrado que manifiesta el Estado en esta audiencia. ¡No al imperialismo! ¡No a la intervención extranjera! ¡Sí a la libertad! ¡Sí a la soberanía! ¡Sí a la paz! ¡Sí al socialismo! ¡Todos somos Venezuela! ¡Escolta! ¡De frente! ¡Ah! Revolucionario y chavista, somos los hijos de Chávez en acción, somos los inviernos cambiando por la nación. ¡Oh, sí, más! ¡Ordene, ordene, ordene sobre este frente! ¡De mujeres triunfadoras hasta la victoria siempre! ¡Atención! ¡Sí! ¡Con mi pelo top! ¡De frente! ¡Sí a la paz y a la revolución! ¡No a la guerra y sí a la unión! ¡No a la guerra y sí a la unión! Si esto no pasa la revolución bonita, en memoria de los comandantes de Hugo Rafael Chávez Fría, hemos permanecido y creado una revolución. El cambio seguirá siendo inevitable. El que muere por la patria alcanza la gloria, y con la gloria la eternidad. ¡Con la nueva generación de frente! ¡Para el saludo contigo! ¡Saludo! Chávez vive, la patria sigue. Independencia, patria socialista. Viviremos, venceremos. ¡La patria no volverá! No volverá. Un ser sin estudio es un ser incompleto. Un ser sin estudio es un ser incompleto. Palabras muy sabias del libertador. Palabras muy sabias del libertador. Luchemos todas por Venezuela. Luchemos todas por Venezuela. Que viva la paz, la unión y el valor. Que viva la paz, la unión y el valor. Y 1, 2, 3. ¡Atentos! 3, 2, 1. ¡Feliz Lara! ¡Paso luchador de frente! ¡Vale! Luchadores de la vida. ¡Oh, sí! ¡Bueno!
¡No al imperialismo! ¡Sí a la libertad! ¡Sí a la soberanía! ¡Sí a la paz! Y viene remontando el Amazonas, grito rebelde del Carioca, ¡Sí al socialismo! hermano, el obrero venezolano, América Latina obrera, América Latina. Bien, ese es parte, y bueno, lo invitamos al Estado a que nos responda si efectivamente ese es el trato digno del cual hablan del nuevo régimen penitenciario. Y ponemos a su disposición, honorables magistrados, delatar con mucho énfasis la situación en la que los privados de libertad hacen además cánticos a favor de una parcialidad política y de una ideología política. Nos preguntamos si eso es favorable a la dignidad humana que tiene todo privado de libertad, que no puede ser discriminado en razón de su condición social o su ideología política ni sus demás condiciones, ¿no? ¿Qué pasa con los privados de libertad que se niegan a hacer este orden cerrado? ¿Y qué pasa con los privados de libertad que se niegan a hacer estos cánticos en los centros penitenciarios que cuentan con el orden cerrado? Es algo que sería oportuno que el Estado aclarara. Respecto al doctor Humberto Prado, las agresiones contra Humberto Prado no se pueden ver de forma aislada. No podemos entender que las agresiones se dieron, se mencionó su nombre en una oportunidad y que en 25 oportunidades el doctor Humberto Prado ha remitido información solamente con la mención de su nombre. Hay que ver en perspectiva lo que ha ocurrido con el doctor Humberto Prado, el director del Observatorio Nacional de Prisiones, desde el 2012, en una situación que se ha repetido en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en la que se le menciona en un contexto que tiende a denigrar su trabajo, tiende a criminalizarlo por su trabajo. Se han usado adjetivos peyorativos cuando se le menciona, como por ejemplo el calificativo de PRAN, que es un calificativo que se le adjudica en Venezuela a los líderes negativos de los centros penitenciarios, usualmente vinculados con las actividades de pandillaje y con actividades delictivas internamente. Cuando se le menciona al doctor Humberto Prado y se le coloca este prefijo o este adjetivo, ¿qué se intenta referir? ¿Qué se intenta decir sobre su persona? El caso de Humberto Prado ha levantado las alertas recientemente y esto quiere decir que este caso sigue estando vigente. La Organización Mundial contra la Tortura se pronunció hace unos meses con ocasión de unas nuevas declaraciones que surtieron efectos en los medios de comunicación del Estado. Amnesty International hizo lo propio, Human Rights Watch, la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Frontline Defenders. Lo podrán ver con más detalle en el informe por escrito que remitimos a esta honorable corte en esta oportunidad. Nosotros consideramos que sin duda alguna se registran en estos momentos las condiciones de extrema gravedad, urgencia y necesidad que motivan el mantenimiento de las medidas provisionales y en aquellos casos en los que haya podido haber alguna mejora, la entendemos y la asumimos como parte de la vigencia de las medidas cautelares, de las medidas provisionales, disculpen, y en ese sentido, pues, nosotros consideramos que las medidas provisionales, tal como lo reconoció el Estado, que para ellos ha significado un aliciente, pues, puede en estos momentos seguir significando ese aliciente para que esta situación que hemos descrito pueda mejorar y que los hechos que nosotros hemos delatado no se sigan reproduciendo. Gracias. Muito obrigado aos representantes dos beneficiários das medidas provisórias. Se as partes